humanos, ahí como raza humana, llegamos a destruirnos y a acabarnos entre nosotros mismos. Escuchaban esta semana una noticia que me impactaba mucho, eso fue creo que el jueves o viernes. En todas estas marchas y en toda esta situación, un grupo de 10 muchachos jóvenes que estaban robando en un cajero, querían robar ahí. Un policía vino pues ¿qué procura hacer el policía? Pues detenerlos, ¿no? No, decía, no, pues hagan lo que quieran. Y lamentablemente entre los 10 lo empezaron a golpear a tal punto, a golpear, que la persona murió, ¿sí? No sé, eso es fuerte, ¿no? Escuchar este tipo de cosas, escuchar este tipo de situaciones, creo que nos pone a pensar en qué estamos nosotros, ¿sí? Hasta dónde estamos capaces de llegar por algún ideal o por algún movimiento o por algún pensamiento que tengamos, de acabar con la vida de alguien de esa manera tan desastrosa, ¿no? Yo no me parecía impresionante eso. Entonces, con Dani vamos a hablarles un poquito de lo que es las autoridades, la sujeción de las autoridades, y vamos a compartir con ustedes una presentación que preparamos, que nos va a servir de apoyo para que entremos pues en este tema. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito, mira, la autoridad. Pero quiero hacer la introducción de lo que estamos hablando en este ciclo, todos nosotros, decir por qué creemos lo que creemos. Entonces quiero que pensemos en esto. ¿Por qué nosotros como cristianos creemos que es necesario o que es importante someternos o sujetarnos a las autoridades? ¿Por qué lo creemos? El propósito de esta enseñanza de este día es que si no lo tenemos claro, nos pueda quedar un poco claro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creemos que esto es muy importante? Listo, vamos a continuar. Y para ello, vamos a la siguiente diapositiva, Dani. No sé si Dani me escuché tarde o... Listo. Bueno, les presento a este muchacho. ¿Cómo se llama él? Pródigo. Ni idea. Ni idea. No, pues lo dijeron bien. Para mí es un pródigo, porque vamos a hablar del pródigo. Entonces, listo. Ahí ven en sus pantallas. La palabra de Dios en Lucas 15, del 11 al 31, nos narra una parábola que nosotros conocemos mucho, que hemos escuchado bastante, que es la parábola de ¿qué? Del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Quién me recuerda ahí, Dani? Ayúdanos de pronto con los que están ahí, que nos ayuden a refrescar, que recuerden Vale. esta parábola del hijo pródigo. Pues ahí estoy viendo a Santiago. Santiago, ¿tú qué te acuerdas del hijo pródigo? ¿Sí conoces la historia? Pues la mayoría debemos conocerla. Pues es una historia que desde muy pequeños pues la hemos escuchado. Aquí las señoritas, ¿qué dicen? ¿Qué recuerdan del hijo pródigo? De la parábola del hijo pródigo. Por lo visto nada. ¿Dime? Que por lo visto nada. Es un hijo rebelde, dicen acá, que le gustaba la plata. Pues lo dicen por la imagen o qué. Los placeres de la vida, ¿cierto? Entonces esa parábola nos habla acerca de un hijo, bueno, de dos hijos y de un padre. Pero el menor de ellos le dice a su padre, venga, yo quiero que usted me dé toda la herencia, ¿sí? Yo me quiero ir, yo me quiero apartar de ti, ¿sí? En mis palabras podría decirlo, yo quiero perder la cobertura, yo no quiero estar bajo su autoridad, yo no quiero estar bajo la cobertura del padre. Y esto es una, y esta es una, ¿cómo podríamos decirlo? Esto es una realidad pues que vivimos en estos días también, ¿no? ¿Cuántos muchachos no quieren decir, hoy yo, cuando cumpla mis 18 años, ¿qué dicen algunos? Me voy de la casa, me largo, me voy, porque es que me tienen cansado mis padres, me tiene cansado, mejor dicho, todo tengo que hacerles caso y todo tengo que lo que ellos digan. Entonces, muchos de los muchachos hoy en día pensamos o pensarán, no sé, ustedes piensan así, señores. No, ¿cierto que no? Ustedes no son pródigas.
Pero ¿qué pasa con el hijo pródigo? Salió, dijo, yo no quiero estar bajo cobertura, yo no quiero estar. Y recuerden la parábola, acá en la diapositiva dice que se apartó de su padre, malgastó todo lo que el padre le dio porque él pidió su herencia, salió de la cobertura del padre, ¿cierto? Y eso nos pasó a todos nosotros, a toda la humanidad. Recuerden que nosotros nos fuimos lejos de Padre, ¿sí? Nos apartamos de Papá Dios. Le dimos la espalda a nuestro Dios y eso, ¿desde cuándo empezó? Desde Adán y Eva, ¿recuerdan? Empezamos desde Adán y Eva, nos apartamos del Padre, quisimos, no sé, desobedecer su autoridad y tenemos ese lío desde ese momento. Entonces, todos nosotros como seres humanos hemos tenido esa problemática de no querer sujetarnos a la autoridad. Sí, esta parábola está en ese contexto donde Jesús está explicando eso, está explicando, venga, nosotros nos quisimos apartar, nos quisimos ir de la presencia de Dios y bueno, vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Dani. Y queremos mirar que Bueno, eso está en el corazón de cada uno de nosotros y queremos ver, digamos, dónde pudo haber empezado todo este tema. vale, chicos. Pues voy a continuar. El origen de la rebelión. No sé si se les venga algo a la mente cuando escuchan el nombre del el arcángel Lucero. Pues este era un arcángel. Vamos a leer sobre él en Ezequiel 28, 14, 19 para poder hacer contexto acerca de él. Algunos tal vez ya han escuchado este nombre o sabrán quién es él o a quién se refiere. Ah, se pasó. Sí, sí. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Ezequiel 28, 14, 19. También les voy a compartir pantalla para que pues podamos verlo todos. Ahí están viendo mi pantalla, sí, ¿cierto? ¿Ven el versículo o qué están viendo? Señor, Versículo, está bien. acá la señorita ya lo tienen, ¿cierto? Listo, acá vamos Vale. a procurar. Entonces aquí dice Ezequiel 1, está en el 1. Esperen, busco el 14, el 28. Listo. 28, 14, 19. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? Sí, acá las señoritas están súper animadas. Vale, si quieres prestar el micrófono Ah, para que podamos escuchar, César. listo. Desde... Saray, ven. Acompáñenos acá un momentico. Mire, le vamos a presentar a la señorita Saray que está con nosotros en este día, que le damos un aplauso por haber venido este día, porque, listo, entonces nos va a ayudar con la lectura, creo que no trajiste la Biblia, entonces, bueno, está muy pequeño, acá, listo. Vamos a poner atención entonces. Está sonando. Listo. Entonces, eh, yo te ordené y ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminarás entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día que fui encontrado la maldad en ti. Tú abundaste comercio, te llenó a la violencia, pecaste entonces te expulsé de deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio
deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y consumir. Te reduje a semillas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se arrodillaron por tu destino. Ha llegado a un final horrible y dejarás de existir. Vale, muchas gracias. Listo, como escuchamos, estamos hablando de un arcángel que se llamaba Lucero y fue expulsado a causa de que se encontró maldad en él. Estamos hablando de el mismo Satanás o Lucifer. Como lo decía, pues aquí en el contexto, él era un arcángel, el cual su ministerio era como de alabanza. Él tocaba pues instrumentos hacia Dios y pues también tenía como una alta jerarquía, diciéndolo así, delante de Dios, ya que pues Dios como que era, como que lo miraba con mucho amor a este arcángel, porque era como muy allegado. Este arcángel pues se vestía de ropa fina, de piedras preciosas, como le dice ahí, y dice que era hermoso, pero pues él a causa de sentir como que Dios lo miraba tan importante y pues de que él mandaba sobre los demás y que él los dirigía, era como un líder, pues se alcanzó a hallar maldad en él. Encontró como que podía ser superior a Dios y pues como que lo retó, intentó ocupar el puesto de Dios. A causa de esto, pues tuvieron una guerra en el cielo, en el cual pues sabemos quién iba a ganar, porque pues Dios es más poderoso, porque pues Dios fue su creador, Dios creó el arcángel, entonces iba a tener más poder Dios. Eh, Vamos a ir a Isaías 14:12, 14, 14, 12, 14, por favor, para pues, leer acerca de él también. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, estamos. Vale, listo. Perdón, ¿qué dijeron? Que sí está viendo la pantalla. Ah, vale. Listo, ahí está el versículo. Para los que están a través de Zoom, lo puedan ver. Y bueno, también desde la iglesia alcanzan a ver el versículo. Isaías 14:12, 14, el cual dice lo siguiente. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Así era pronunciado pues el nombre de Lucifer en el cielo. Hijo de la mañana. Lucero, hijo de la mañana. Dice, cortado fuiste por la tierra, tú que, esperen que no alcance de la pantalla, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Como ven, se están refiriendo pues también a Lucifer. En este caso, pues, como lo decía anteriormente, pues él era el que subía y pues tocaba con sus instrumentos canciones a Dios y pues lo alababa. Y resulta pues de que se engrandeció y a causa pues de esto hubo una rebelión. Se halló en su corazón maldad y pues retó a Dios y perdió y se llevó una tercera parte del cielo. No se fue solo, no cayó solo, sino que también fue enviado con una tercera parte del cielo que pues logró convencer. Ahora vamos a ver la caída de nuestra especie, la rebelión. ¿Qué pueden ver en la imagen? ¿O a quién asocian que ven en la imagen? ¿Qué personas? ¿Si los conocen, no los conocen? Yo no. ¿César los está viendo allá? Sí. Sí, pero no sé quiénes son esos tipos. Ah, vale. No los distingue, no son conocidos. Y Adán y Eva dicen. Adán y Eva. Ah, vale. Ah, pues, Exacto.
Sí, ustedes lo han dicho, es Adán y Eva. Entonces vamos a hablar sobre la caída, sobre el origen de nuestra caída, bueno, sobre el origen de la rebelión, pero ya en nuestra especie. Primero se originó pues en el arcángel y después ya lo vemos es en el ser humano, la caída de nosotros como especie. Para referirnos a ellos vamos a ir a Génesis 2:15, 17. Yo les voy a estar proyectando, les voy a buscar. Si tienen inquietudes o dudas, me las pueden hacer, ¿vale? Si no están entendiendo. Vale, entonces, ahí están viendo el versículo, ¿cierto? ¿Alguno lo quiere leer? ¿Alguno de Sumo, alguno de la iglesia? ¿Quiere leer el versículo de Génesis 2:15, 17? Vale, yo lo voy a leer entonces, ya que están muy participativos. ¿Me escuchan bien o no? César, ¿me escuchan bien? Bueno, lo voy a tomar como un sí. Bueno, vamos a continuar con Génesis 2:15, 17, que dice lo siguiente. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Bueno, pues como ven, el propósito del hombre era para que pues como que gobernara en el Edén, fuera el que dominara y guardara pues su creación. Y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Pues como podemos ver el contexto, aquí Dios le estaba diciendo, pues cuando hizo la creación a Adán y Eva, de que toda la creación era hecha para él, pero que había un árbol que no podría comer de él porque pues ciertamente tendría un conocimiento y moriría. Entonces, pues más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. En Génesis 3:6. Perdón por la música de fondo. Ahí están viendo mi pantalla, están viendo el versículo, ¿cierto? Sí, señor. Vale. ¿Se escucha muy fuerte la música de fondo? Poquito, pero bueno, ahí nos estamos Vale, gozando. pues, es aquí en mi casa, pero pues no es en mi apartamento. Vale, entonces dice en Génesis 3:6. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, como les había dicho, aquí es una advertencia de Dios hacia ellos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando se refiere a la serpiente, pues ya estamos hablando del ángel que había caído, del ángel que pues tuvo en su corazón esto de rebelarse contra Dios por creer superior. Entonces les digo a ellos, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí como vemos ya pues empezó sintió codicia desde su corazón. Sintió como el anhelo de comer este árbol porque lo vio como agradable ante sus ojos. Y comió de su fruto, y tomó de su fruto, perdón, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Como podemos ver, pues por segunda vez, Satanás como que busca hacer sentir en ellos, en su corazón, la codicia de ser superiores, porque dice que seráis como Dios. O sea, les estaba diciendo que si comían de ese fruto, serían igual que Dios. O sea, tendrían el poder de Dios porque tendrían conocimiento. Entonces, pues aquí podemos ver otra caída, que es ya de nuestra especie y empezó desde nuestro corazón. Como podemos ver,
Pues vamos a la siguiente imagen. En esta imagen, aquí vemos pues lo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad. Podemos ver desmanes, enfrentamientos, como queman buses, vemos injusticia por todo lado, y esto es a causa de la rebelión, a causa de que pues la gente se cansó y como que iba acumulando odio en sus corazones y pues su manera de expresarlo es destruyendo. Resulta que Dios en su palabra dice que airáis, pero no pequéis. Él dice que airarse no es pecado, pero si nosotros como que tomamos malas decisiones o malas acciones, sí estamos pecando. En este caso, pues vemos cómo están destruyendo nuestra ciudad. En mi caso, no sé si en su concepto, esto, bueno, eso no está bien, visto ante nadie, pero pues yo no estoy a favor de que hagan esto. Muchas personas sí creen que está bien, pero no. Resulta que pues de la destrucción no va a salir nada bueno. Les hago una pregunta, chicos. Para ustedes, ¿la rebelión está bien o mal? Según su concepto. Pueden responder según su concepto o según lo que ustedes piensen. Para ti, César, ¿la rebelión está bien o está mal? ¿Me preguntaste a mí? Sí. Sí, sí, señor. ¿Está mal? Para mí. ¿Está mal? Vale, ¿y por qué dices que está mal? Por lo que nos estás enseñando que fue un principio de Satanás. Vale, listo. Sí, como podemos ver aquí también en las imágenes, pues vemos a nuestro presidente que lo tildan como cerdo y pues que están degradando como que la imagen de él. Resulta que nosotros no somos quien para juzgar o para criticar. Sabemos que está mal y pues tenemos nuestros criterios, mas sin embargo pues no tenemos que tildarlo de cerdo o tratarlo mal. Dios nos lo enseñó en su palabra, que Él es el único que puede juzgar a alguien por sus errores. Cada uno tiene sus errores y pues el presidente también los comete. Que no está bien y que no estemos de acuerdo con lo que haga es diferente a que lo estemos juzgando o que estemos destruyendo nuestra propia ciudad. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Algún aporte? Bueno, continúo, ¿cierto, Dani? ¿O qué? Sí, sí, señor. Ya. Listo, hagamos una retroalimentación de lo que hemos visto, ¿sí? Recuerden que el hijo pródigo se quiso ir de casa, ¿cierto? Se quiso apartar y quiso no estar bajo cobertura. ¿Qué le acarrió ello? Le acarrió primero que acabó despilfarró todo, ¿sí o no? ¿Cuánto dinero sería? No sé. Me imagino que era harto, ¿no? Porque dijo, dame mi herencia. Uno siempre dice, uy, una herencia es harto, ¿no? Que uno le deje en una casa. Eso es harto, ¿no? ¿Cuánto vale una casa? Entonces el man pidió su herencia, la acabó toda, pero no solo eso, llegó al punto de que sus amigos lo abandonaron, ¿sí? Quedó solo. Y no solo eso, sino que también, ¿qué pasó? Tenía ya tanta hambre por tanta necesidad que llegó a pasar que quería comer aún lo que comían los cerdos, ¿sí? Entonces llegó a una condición patética, ¿cierto? Una condición triste. Y eso nos pasa a nosotros cuando no queremos estar bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, ¿cierto? Hablamos como que, ¿cuál es el origen de ello? Lo hablamos ahorita, Dani nos dijo, Satanás empezó queriendo ser igual a Dios. Él dijo, no, yo no quiero que alguien esté por encima mío. Yo no quiero que Dios esté por encima mío. Me fastidia eso. Yo no quiero a nadie, yo quiero ser por encima de Dios. Cuando nosotros decimos, qué fastidio que alguien me diga lo que tengo que hacer, estamos actuando y estamos pensando como, ¿cómo se llama? Luzbel, el lucero, lo dijeron, ¿cierto? Satanás. Él dijo, yo no quiero, me fastidia que Dios me diga lo que tengo que hacer. Yo quiero ser igual a Dios, quiero superar a Dios. Eso empezó, pero entonces llegó en el Génesis 3, tuvo una conversación, un encuentro con nosotros, con la raza humana, ¿y qué pasó? Nosotros dijimos, no, pues Dios dijo que no comiéramos de eso, pero no, pues hagamos lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? No le hagamos caso a Dios, o sea, comamos a ver qué pasa, porque podemos ser igual a Dios, nos dijo Satanás, y nosotros no la creímos y todavía no la creemos. Por eso mucha gente no quiere creer en Dios, no se somete a Dios y quiere ser como Dios. ¿Listo? ¿Cuál es la solución? Siempre la solución ha sido ¿eso qué es? ¿Eso qué es?
Una corona, ¿cierto? Porque queremos colocárnosla, no, ¿cierto? Porque alguien ya se la puso por nosotros, Jesús, ¿cierto? Y vamos a buscar el que primero lo encuentre, le damos un aplauso en Lucas 22:42. Vamos a hablar acerca de Jesús, el ejemplo de Jesús, un Jesús que aprendió a someterse a Dios, un Jesús que viene y nos enseña que es necesario entender que hay un Dios en los cielos y que Él se somete a ese Dios, a ese Padre. El que primero lo encuentre, de verdad le damos un gran reconocimiento. El pastor lo quiere leer, ¿sí? No, que no, que él se lo cede, que él cede el reconocimiento a otra persona. Andrea lo quiere. Yo lo tengo. Por favor, gracias, lo cedemos, gracias. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Una de las frases conocidas de Jesús, ¿cierto? Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cuántos nos es a nosotros difícil decir eso? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué unas veces nos queda fácil? Por lo mismo, porque no queremos que nos digan lo que debemos hacer. No sé si ustedes se han sentido identificados cuando su papá le dice, su mamá le dice, vaya ahí a la tienda y cómpreme esto. ¿A quién le gusta eso? Pero entonces ahí tienes que decir, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿cierto? Eso es lo que Jesús está diciendo. Él está renunciando a eso. Él no se está diciendo, no lo voy a hacer. Entonces Jesús es un ejemplo claro de su misión. Y vamos a hablar un poquito porque este es el punto, me parece un punto importante hablar de nuestro Señor. Del ejemplo de cómo Él se somete. Acá, bueno, en la imagen de acá, lo de Zoom, la imagen de abajo, ¿quién será ese man? ¿Qué tipo es? ¿Qué representa? A un guerrero. Guerrero, ¿sí o no? ¿Alguien se vio la película 300? Más o menos así, ¿sí o no? Algo así, macancanes, ¿sí o no? Y vemos arriba a Jesús y vamos a hablar un poquito de este principio de autoridad con relación a nuestro Señor Jesucristo. Y el primero que encuentre, otro reconocimiento, ya lo vieron ahí en pantalla, Mateo 8, del 5 al 9, un encuentro que tiene Jesús con un centurión romano, ¿cierto? Miren, es él, se lo presento, él era el centurión romano que se encontró con Jesús. ¿Cómo estaba? De manera fuerte, ¿no? Se ve como un tipo aguerrido, tiene autoridad, ¿no? Y se encontró con Jesús, ese tipo se encontró con Jesús. Más o menos, no sé, Daniel estaba buscando ser como uy, pero, Daniel nos puso ahí el pasaje, ¿lo estás colocando, Dani, creo? Sí, señor, ese es el pasaje. ¿Quién lo va a leer? ¿Lo van a leer? Angeli, mire, no te dejes echar tierra. Bravo, en un aplauso desde allá, por favor, los de Zoom, levanten la manito, levanten corazoncitos y ese micrófono te va a servir, ese que está ahí. Y yo se lo enciendo, ¿sí? ¿Cómo se enciende? ¿Está prendido? No, se estaba esperando. Dale. Mateo 8, 5 al 9. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi Jehová siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Irme a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde está mi siervo se sanará. Lo que sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si lo digo a mis esclavos hagan esto, los hacen. Amén, gracias. ¿Quién le da un aplauso, un corazoncito allá? Gracias.
Mira que estamos acá leyendo, nos leyó muy amablemente Angelina un pasaje sobre el encuentro de este centurión con Jesús, y es muy interesante ver qué le dice él. Venga, hay alguien enfermo en mi casa, ¿sí? Tengo no sé, un siervo, un tipo allá, amigo mío, que está enfermo, pero entonces Jesús le dice, bueno, vamos a ir a cómo es la cosa, ¿sí o no? Pero le dice, no te quiero molestar, Señor. Di la palabra y ¿qué? ¿Y él va a ser qué? Sano. Pero miren el principio y lo que él nos dice y las verdades que podemos, él le dice, yo entiendo eso porque yo estoy bajo autoridad y tengo gente a mi cargo. Y cuando yo digo algo, se hace. Entonces él está diciendo, yo veo lo mismo en ti, Jesús. Yo sé que tú estás bajo autoridad y tú tienes toda la autoridad para que si tú dices la palabra de sanidad, ¿qué? Mi siervo va a sanar. Eso es el poder de la autoridad, de estar bajo autoridad, ¿cierto? O sea que la autoridad no simplemente es qué mamera, así como pensó Satanás o como a veces pensamos nosotros, sino es mirar, wow, la autoridad me permite a mí, ¿cierto? Tener autoridad también, ¿sí? Interesante este pasaje que vemos con este centurión, el tipo bastante fuerte, pero un hombre de fe, ¿sí o no? El Señor le dijo, esta fe es impresionante. Lo que acabas de decir es impresionante, ¿cierto? Principios de autoridad. Vamos a continuar. Creo que la siguiente, no estoy seguro, la siguiente diapositiva. Ya me confundí. Daniel, ¿me escuchas? ¿O todavía? Sí, señor. Ya. Bueno, voy a continuar acá y miremos a Filipenses. Ya para Filipenses 2. Filipenses 2. Vale. Miremos Filipenses 2. ya para terminar, esto de Jesús que es bastante importante sobre la autoridad y la sujeción al Padre y que nosotros debemos tenerlo como baluarte, como importante nosotros en nuestro diario vivir. Este lo voy a buscar, me permiten acá unos segunditos mientras ustedes están buscando, yo lo estoy buscando también. ¿Listo? Vamos a Filipenses, Nuevo Testamento, el capítulo 2 y el versículo 5 en adelante. Este pasaje es muy revelador y bueno, Filipenses 2:5 en adelante. Los de Zoom lo voy a leer, pero procuremos tener ahí la Biblia, acompáñenme en la lectura y lo voy a leer. Entonces dice así: la actitud de nosotros debe ser la que Cristo Jesús tuvo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, ¿qué dice? Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. ¿Sí? ¿Me siguen? Y haciendo semejantes a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa debe ser nuestra actitud, ¿cierto? Pensemos en esto: el Dios creador del universo, ¿cierto? El cual Satanás quiso sobrepasar, y desde allá hemos hablado. Ese mismo Dios dijo, venga, nosotros tenemos ese mismo lío, desde Génesis 3. Tenemos ese lío y luchamos con eso. Ese mismo Dios que dijo, me voy a hacer como ellos. Me voy a hacer como un siervo, voy a tomar la forma de siervo y me voy a hacer semejante a ellos como hombre, y me voy a humillar a tal punto que en obediencia voy a ir a la cruz. ¿Para qué? Para enseñarnos cuál es la sujeción, cuál es la humildad y cuál es ese nivel que nosotros debemos tener de respeto para con el Padre. O sea que Dios lo hizo todo, ¿cierto? Hasta tuvo que, para que enseñarnos, ¿qué hizo? Hasta se hizo como nosotros, ¿sí? Y dice, y algo que es muy impactante, y fue a la cruz en obediencia. La cruz, el sello de la cruz es la muerte de Cristo, pero él fue en obediencia. La obediencia es algo crucial en lo que pasó en la cruz. Importante eso nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, entendamos esto. Las autoridades están, ya vamos a ir concluyendo. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un Dios en los cielos, ¿cierto? Entendemos que el Señor está en los cielos y fue capaz para enseñarnos que Él
pues vino hasta la tierra y se hizo hombre para darnos a entender que Él, aun siendo el Señor, se humilló por nosotros. Amén. Bueno, quiero de pronto que algún comentario, alguna pregunta, algo que decir mientras vamos continuando. Dani, tú continúas un poquito y vamos acelerando por tiempo, Dani. Un poco más rápido. Vale, listo. ¿Listo? Bueno, señor. Listo. Ahorita vamos a ver, ustedes están viendo la pantalla, sí, ¿cierto? Ajá, sí. Bueno, entonces Jesús, un Jesús protestante, vamos a ver, o Jesús como protestante. Si se acuerdan, bueno, aquí asocian la imagen que están viendo en la parte derecha o izquierda, perdón, izquierda de la pantalla. Ahí Jesús a quién está señalando o a quién cree que está señalando. ¿Algún en Zoom o en la iglesia? Como a los fariseos. Exacto, César lo ha dicho. Entonces, para ir al contexto, vamos a leer Mateo 23:1-7. 23:1-7. El primero, por favor, se puede gastar hoy un gran refrigerio. ¿Quién lo tiene? ¿Listo? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Listo? ¿Quién? Vamos a ver una faceta de Jesús importante. Una faceta de Jesús. Hablamos de un Jesús que se hizo hombre, que nos enseñó su misión, pero hablemos de este tipo de Jesús también que es muy interesante mencionar. Listo, aquí está en pantalla. Yo lo voy a leer por tiempo. Entonces dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, los guardaré. Si estamos leyendo el que es, esperen, disculpen. Mateo 23:1-7. Mateo 20. Ajá. Vale. Llevar y poner los hombros. Obras de los hombres. Creo que está mal el versículo, ¿cierto? No. No, perdón. Aquí dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿A qué se refiere esto? De que él estaba diciéndole a los fariseos que ellos pronunciaban, ellos tenían conocimiento acerca de la palabra de Dios y ellos la anunciaban, mas no la hacían, como está pues aquí en el contexto. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, o sea, cargaban al pueblo, como que le ponían la obligación a solo el pueblo y ellos ni siquiera pues las cumplían. Antes, moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, o sea, era como una fachada, como que decían ser buenos, pero en sí, pues en el interior no lo era. Pues ensañan sus filacterias y extienden los flecos, de sus mantos. Y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿A qué se refiere aquí? Pues de que ellos les gustaba ser enaltecidos, o sea, como que verse superiores y que se vieran como mejores que las demás personas. Pero él mismo enseñaba, decía que obedecieran lo que ellos decían, mas no siguieran su ejemplo, porque pues resulta que los fariseos conocían acerca de la palabra de Dios, mas no la aplicaban. Entonces, pues él lo que estaba haciendo era esto, diciéndoles que no siguieran su ejemplo, su mal ejemplo. Entonces vemos que Jesús los confronta a los fariseos, así como lo estamos viendo en la imagen, él los está señalando. Vale, ahorita vamos a continuar con Marcos 11, 14, 17. Ustedes aquí se fijan la imagen que ven ahí en la parte derecha. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ven esa imagen? ¿Qué creen que pueda significar la imagen? O el versículo que estamos viendo, ¿a qué se asocia?
Ninguno, vale. Pues es cuando Jesús está en el templo y aquí lo que está haciendo es pues tirar las mesas. Está confrontando a los comerciantes. Entonces en Marcos 11, 14, 17 dice lo siguiente. ¿Ustedes están viendo la imagen o no están viendo la imagen? Creo que sí. Ah, sí. Ajá. Sí, lo estamos viendo. Vale, vale, gracias. Vale, ¿alguien ya encontró el versículo? Marcos 11, 14, 17. Que ya tiene, ¿qué? Que es a partir de pronto del 15, dice acá André. Una asesoría. Vale, entonces lean desde el 15, por favor. Ajá, la asesoría. Estuvo bien. ¿Alguien lo tiene? André nos va a ayudar, gracias, André. Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cabistas y las sillas de los que vendían palomas. Vale, gracias. Familia Beltrán o no sé quién será, pero bueno, en fin, así se titula. Muchas gracias. Como lo leía o como está en el contexto, literal, Jesús estaba entrando al templo y se topó, pues al principio fue con solo comerciantes. Cogieron el templo pues para vender gallinas, vender pues cabras y diferentes cosas. Entonces Dios lo que hizo pues fue tumbar esto y decirles que pues estaban convirtiendo el templo en algo más, que no estaban tomándolo como pues para lo que era la función del templo, que no era para comercializar o vender sus cosas, sino que ellos lo estaban tomando como estrategia para vender. Y pues resulta que el templo no es esto. Decía que lo habían convertido en una cueva de bandidos, algo así. En varias versiones pues lo pronuncia diferente. Entonces pues Dios decía que en sí la casa de Dios era pues para ir a adorar a Dios, para pues ir a estar en comunión con Él y no para convertir esto en pues como en una tienda afuera. Entonces, pues lo que hizo fue confrontarles y mostrarles esa parte de él, confrontarles no con, digamos, con violencia, o sea, con amor, dejando como enseñanza del amor y haciéndolo correctamente, no hacerlo por hacerlo o sin tener un fundamento. Entonces, pues lo que hizo fue confrontarles. Amén, gracias. ¿Y alguien tiene inquietudes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Inquietud? Bueno, estamos hablando entonces de Jesús, ¿cierto? Este Jesús que se reconoce la autoridad del Padre, pero acá vemos un Jesús que confronta a las autoridades religiosas del momento, ¿cierto? Pongámoslos en contexto, digamos acá. En estos días ha habido marchas. ¿Ustedes creen que Jesús saldría a marchar? No sé, yo diría, no sé, ¿qué dirían ustedes? No, yo diría Vale, según mi concepto, yo diría que sí. que sí, es correcto, ¿no? Otros pueden decir que no, honestamente, y puede ser correcto. ¿Será que Jesús saldría, como han salido algunos muchachos, con una imágenes de Porky, con una lechona, allá con una cabeza de cerdo allá ¿qué? En la plazoleta? ¿Será que Jesús haría eso? No. No, Dicen algunos. Bueno, pero acá vemos un Jesús que confronta, ¿cierto? Porque no está de acuerdo con algo, porque no está alineado con lo que Dios ha establecido, ¿cierto? Entonces a él le molestaba eso, a él le molestaba que la gente aparentaba, ¿cierto? La gente decía hacer algo y no lo era. Le molestaba eso y él lo decía abiertamente, él no tenía que allá chismeando allá con los discípulos, venga. No, él lo decía abiertamente y lo confrontaba, pero con amor. Recuerden que algo importante de Jesús que nos dejó, él decía, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Aunque confrontaba, él nunca dejó de primar ¿qué? El amor. Y la palabra de Dios nos dice que seamos, no sé, que seamos astutos como serpientes, pero mansos como palomas. ¿Qué quiere decir? Que las marchas interesantes y todo, pero seamos astutos como cristianos, ¿sí? Seamos astutos, seamos personas inteligentes. Un gobierno que no escucha posiblemente a la sociedad, que no los escucha, que no les importa, que ellos ya saben cada cuánto va a haber una marcha porque hasta lo planearán, ¿cierto? Será
del margen de su gobierno, porque en todos los gobiernos hay un gran paro nacional. Entonces, eso pasa siempre. Y pasan los presidentes y siempre hay marchas. Y siempre hay paros y siempre hay esto. Pero los cristianos, dice la Biblia, que seamos astutos. La palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús. Entonces nosotros marchemos, pero marchemos, acá hemos marchado, ¿cierto? O sea, hacemos marchas también nosotros, pero marchas espirituales, ¿cierto? Marchas que resuenen o que tiemblen en lo espiritual, ¿cierto? Si queremos apoyar este tipo de marchas, bueno, si alguien lo quiere hacer, bueno, por lo menos hagámoslo como Jesús lo hacía. No destruir las cosas, hagamos con amor. Pensemos que Él nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero seamos astutos, seamos inteligentes. No hagamos lo que hace el común. No nos comportemos como los demás, que se comportan porque alguien dijo algo, entonces me desenfreno y me comporto como un animal, matando a alguien porque no estoy de acuerdo como él es o con lo que él piensa. Terrible, ¿no? Vamos concluyendo la siguiente diapositiva. Volvamos a Pródigo. ¿Qué pasó con Pródigo? Pródigo se fue, pero ¿qué pasó con él? Él volvió, entró en sí, recapacitó, fue astuto, fue una persona inteligente, digo. Fue inteligente porque dijo, no tengo con qué comer. Bueno, pues por lo menos los trabajadores de mi papá tienen hasta comida de sobra, pues la comida, o sea, tremendo, ¿no? Lo que lo hizo volver fue que la necesidad, ¿no? Ni siquiera pensó en el padre, pensó en él. Pero bueno, pero ¿qué pasó con la actitud del padre? Con brazos abiertos nos recibe y nos dice, ¿quieres volver otra vez? Esa es la invitación de nuestro papá. Vuelvo a recibirte, ¿cierto? Sientes que eres anárquico, que quieres descontrolar todo, que no le quieres hacer, no, vuelve a los brazos de papá, ¿sí? Es un lugar seguro. ¿Y por qué? Porque vas a recibir. ¿Qué recibió otra vez? ¿Y qué recibimos nosotros cuando volvemos a la cobertura del Padre? Cuando no somos anárquicos y rebeldes. Le dio un anillo, ¿no? No para casarse, pero sí por identidad, ¿cierto? Un anillo, bueno, de compromiso con él, unas sandalias, ¿sí? Le puso un vestido nuevo, hubo una gran fiesta, porque eso es lo que recibimos cuando estamos correctamente en una relación con el Padre, ¿cierto? Otra vez, Lucas 15. Listo, y vamos concluyendo. 2 preguntas para finalizar, que nos las va a colocar acá en la diapositiva el doctor Daniel. Listo. ¿Alcanzan a leer bien los que están acá y los que están en Zoom? Para que todo la meditemos. Son 2 preguntas. La siguiente la vemos ahorita. ¿Por qué debo someterme? Bueno, acá no alcanzábamos a ver, pero ¿por qué debo someterme a las autoridades? De acuerdo a lo que hemos visto. Hablamos de Pródigo, hablamos de Jesús, hablamos de don ¿cómo le dirían algunos? Don Satanás, el chanclas, de nuestra caída, ¿cierto? La pregunta es que cada uno de nosotros nos hagamos, ¿por qué? De acuerdo a todo ello, recuerden la conversación que tuvo Jesús con el centurión, todo esto, ¿por qué debemos someterme a las autoridades? ¿Quién quisiera responder esta pregunta? Alguien que se lance, que sea osado y pueda responder esta pregunta. De acuerdo a todo esto, a lo que sientas, a lo que tú percibas espiritualmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios las estableció. Él mismo dice que Él es la autoridad suprema, pero Él estableció unas autoridades. Ok, ¿quién más? Bueno, listo. Bueno, preguntémosle acá un poco a la señorita, ¿cierto? No, con los de Zoom, pues como que son más tímidos, son muy tímidos. Ya para finalizar, porque alguna de las dos o André. ¿Por qué? ¿Por qué? De acuerdo a lo que hablamos, ¿por qué me tengo que someter a mis autoridades? ¿Por qué? A que nos vaya bien en la vida. Sí, sí, porque después, ¿qué le pasó a Pródigo? Le fue mejor, ¿sí o no? Que para no ser igual a las demás personas. Está bien, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias. Esa es, ¿cierto? ¿Por qué debemos someterme? Y quiero decir que concluyamos esto, porque hay un Dios en los cielos. ¿Sí? ¿Por qué me debo someter? Porque Dios está en los cielos. ¿Qué no hizo Satanás?
reconocer que Dios estaba por encima, ¿sí? Satanás no quiso reconocerlo, pero nosotros sí o no. Nosotros vamos a reconocer nuestras autoridades, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros profesores, el policía que nos pide la cédula, y que a veces uno, ay, pero, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Qué otra autoridad tenemos? Muchas autoridades tenemos, pero ¿por qué debemos someternos? Porque aprendemos así a entender que hay alguien superior a mí, siempre, siempre, porque yo no soy Dios. Si lo puedes decir en tu mente conmigo, yo no soy Dios. Por eso debo someterme para entender que siempre hay alguien encima y ese es mi Dios. Así lo aprendo. Por eso debemos someterme. Y la última, que es muy parecida como lo mismo. ¿Por qué debemos someterme y? Bueno, Dani, la siguiente. Ella está en la siguiente, solo que no se alcanza a ver. Ahí está. ¿En dónde, hijo de madre? ¿Más abajo? ¿Por qué no? Si es una diapositiva Ahí aparte. dice, ¿para qué existen las autoridades? ¿En dónde, hijo de madre? ¿Ustedes no están viendo? Ahí apareció, gracias. ¿Para qué? Primero, ¿por qué? ¿Ya entendimos por qué? Satanás no quiso, ¿no? Y ahora, ¿para qué? Es como lo mismo, ¿no? ¿Para qué existe mi papá y para qué existe el policía? Hablemoslo porque es más fácil, ¿no? ¿Para qué existe el policía? ¿Para qué? Traer control y pues para protegernos. Para corregirnos, ¿sí o no? Bueno, está bien. Pero ¿qué pasa cuando ese policía es peor que uno? ¿Sí o no? Que sobrepasa su autoridad, ¿no? Él también, ¿sí o no? Claro, para eso hay unas autoridades superiores y así. Pero ¿para qué existen? Quiero decirlo en mis propias palabras, algo que anoté acá. Para aprender a obedecer. Porque mi conclusión es, si yo no puedo obedecer a quien veo, ¿cómo voy a obedecer a alguien a quien no veo? ¿Sí? Si yo no aprendo a obedecer a las personas que Dios ha puesto en mi autoridad, ¿cómo voy a obedecer a Dios? Por eso, para eso existen las autoridades, ¿sí? Simplemente para alcanzar y molestar, no, es que tienen un propósito. Porque yo necesito aprender a obedecer a Dios. Porque como no me ve y como yo no le rindo cuentas, entre comillas, a Dios directamente, es muy fácil desobedecerlo, ¿cierto? Yo aprendo a obedecer con lo que Él ha establecido, las autoridades. Entonces es importante que para nuestra vida espiritual, esto es para sanidad espiritual, esto es para realmente ser verdaderos cristianos. Para eso están las autoridades. ¿Alguien quiere decir algo más? De pronto dice, bueno, yo tengo otro punto de vista, otro aspecto que mencionar. Una pregunta final antes de orar, no sé. Yo sé que Angeline y Saray han estado muy activas. No sé si quieran algo más. ¿No? Los que están en Zoom, todo bueno. Listo. Entonces, muchachos, bueno, eso queríamos poderles transmitir esta mañana. Importante que lo meditemos para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar cristiano. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, ya que nadie más participó allí, listo. Ok, vamos a terminar en un tiempo de oración, dándole gracias al Señor, que Él sea sobre nuestras vidas, que Él sea ayudándonos en este aspecto, ¿cierto? Aquí la pregunta, mira, ya hay una pregunta. Porque no lo pensaron. Dime. Bueno, acá antes de orar, creo que dice que si las autoridades, las señoritas dicen acá, ¿cierto? Que si, por ejemplo, las autoridades son malas, ¿yo debo someterme a ellas? Ah, bueno, allá dicen sí o no. ¿Cómo así? Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dice.
Ok, bueno, acá no están escuchando, yo les transmito los de Zoom. Saray nos dice, bueno, si el presidente es malo, nos toca someternos a él, pues porque ni modo. Así fue. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien piensa diferente? No sé. Yo pienso diferente. Meyer, que no ha hablado nunca, no sabemos si está real. Yo diría que no. Si es malo, uno no debe someterse porque no va conforme a los principios de Dios. Yo también diría que Entonces, no debemos hacer tampoco lo malo, pues por ejemplo, esa persona está haciendo algo malo, nosotros no debemos hacer lo mismo. Ok, perfecto. Ok, muy bien. ¿El pastor quiere algún comentario? Dieguito. Listo. Por supuesto, pues Jesús, pues vimos que era un ejemplo, ¿no? Él no se él fue en contra de lo que no estaba bien, ¿cierto? Él no se sujetó a las autoridades, porque en su momento eran autoridades. Los fariseos eran la ley, eran las autoridades del momento, y no se sujetó a ellos porque no estaban bien, no estaban en los principios. Sí, me meto un poquito. Ahí tiene que ver mucho, César, con el tema que Jesús mismo dijo, que al César hay que dar lo que es del César, al César romano. Y a Dios lo que es de Y Dios. a Dios lo que es de Dios. Entonces, si hay algo que vaya en contra de los principios cristianos, obviamente no debemos someternos, porque Pablo mismo, Pedro y Juan dijeron es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Pero no quiere decir con eso entonces que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que las autoridades hablan. Si había alguien que se podía rebelar contra el gobierno o que tenían razones para rebelarse, era la iglesia del primer siglo, porque los mataban, no solamente porque no les daban lo que quisieran ni nada, y como salieron algunos manifestantes, algunos, sé que todos no, diciendo, no, es que nos tienen que dar ahora la droga gratis. O sea, no quiere decir eso, quiere decir es que si algo va en contra de los principios bíblicos, yo no lo hago por mi comunión con Dios. Pero tampoco quiere decir con eso que todo lo que hagan las autoridades yo tengo que estar de acuerdo con eso. Hay momentos en que tú no vas a estar de acuerdo con lo que tus papás te dicen. Y si eso no va en contra de la palabra de Dios, pues tú debes someterte. Y hay momentos en los cuales nuestro gobierno hace muchas cosas que no estamos de acuerdo, como pasó en la iglesia del primer siglo, pero ellos nunca se rebelaron. ¿Sabe cuál era lo que Pablo le decía a la iglesia? Ustedes, si quieren que las autoridades gobiernen bien, oren por ellos, hagan oración por ellos y prediquen la palabra de Dios. Amén. Digo Amén. Listo, gracias a Dios. Bueno, vamos entonces a terminar con la oración. Padre, que, Señor, esta mañana podamos sentir esto, que tú nos ministras, que tú nos hablas de nuestro corazón, Padre amado. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amado Dios, Señor, somos tus hijos, te pertenecemos a ti, Señor. Tú eres nuestro Señor, nosotros somos tus siervos, tú eres nuestro Padre, somos tus hijos, Señor. Tú eres la máxima autoridad sobre nuestras vidas, Padre. Tú eres el todo de nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a quitar todo espíritu anárquico, toda, Señor, rebeldía que pueda haber en nosotros, toda raíz que hay en nuestros corazones, Señor. Nosotros mismos digámosle a Dios, Señor, quita de mi corazón esto, Padre. Quita de mi corazón esto que empezó en Génesis, Señor, que empezó allí en el Edén, Padre. Quítalo, Padre, ayúdame a obedecerte, que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en mi corazón, Padre, de obedecerte, de seguirte, Señor. Dile tú mismo a Dios, dile tú mismo al Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, cuando tengo pensamientos de no querer obedecer, de ser desobediente, Señor. Ser una persona anárquica, ser una persona que no quiere sujeción, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos rendimos a ti, Padre. Nos rendimos al Padre. Dile al Señor, yo me rindo a ti, Padre. Tú eres el Todopoderoso. Oh, Santo, sí, Señor. Aleluya, Padre. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Aleluya, Señor. Dile al Señor. Yo quiero que ordenes
Ayúdanos, Padre, a estar en ese sentir, Padre. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, El principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, te entrego. Yo quiero que gobiernes, dile al Señor, dile, Padre, yo quiero que tú me gobiernes, Señor, que tú seas mi Dios. Dile al Señor, yo quiero que esto sea una realidad de mi vida, que no sea simplemente una canción, que seas tú el Señor de mi vida. Sé tú, Padre, quien diriges, quien me gobiernas, Padre. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Si sientes que el Señor ha estado lejos, vuelve a los brazos de Padre. Él nos recibe, Señor. Tú nos tienes bajo tu cobertura, Padre. Tú nos enseñas el camino correcto, bendito Dios. Dirígenos, Padre, enséñanos, así como tú, Padre, Señor, manso y humilde de corazón, Padre. Danos más de ti, Señor. Aleluya, Padre, que tú ordenes mi caminar, Señor. Aleluya, y que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor, en esta mañana. En tu voluntad, sí, Padre, que siempre viva en tu voluntad. Gloria a Dios, Padre, gracias, Señor. Bendito Dios, precioso Dios, gracias al Señor. Amén. Gracias por la enseñanza. Y bueno, entonces ahora vamos a tener nuestro tiempo de la ofrenda, chicos. Les voy a pedir que en sus casitas alisten lo que dispusieron y obviamente acá también, cada uno de nosotros, conforme a lo que Dios nos ha pues, bendecido. Se escucha muy bajito. Yes. Ush, ¿más? ¿Ahí? Siento que Creo que fue al reproducir el audio a través del computador, entonces se baja el volumen de... Olis, ¿ya? Ahí, Ya escuchamos un poquito mejor. listo. Se escucha bajito, pero un poquito mejor. Listo. Nada, les estaba diciendo que entonces dispongamos todo lo que hemos preparado para este momento de la ofrenda. Ustedes en sus casas, y nosotros acá, los que estamos, recuerden que esto es como una, ¿cómo decir? Una forma más en la que nosotros podemos honrar a Dios. ¿Listo? Entonces, recuerden que la actitud, la disposición del corazón es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a pedir a Dios en estos momentos que bendiga las ofrendas, que bendiga nuestras vidas. Entonces, vamos a orar por las ofrendas. Dios, en esta mañana te queremos dar principalmente gracias por la vida que nos has dado, por la oportunidad y el privilegio tan bonito de conocerte, de tenerte en nuestra vida, que pues es el tesoro más grande, es lo más importante. Y Dios, específicamente te damos gracias en esta hora por las ofrendas, gracias por tu bendición a través del trabajo, del estudio, de las diferentes oportunidades que tú nos das para Dios trabajar, para producir demás. En serio, sabemos que todo lo bueno viene de ti y queremos pedirte en esta mañana que verdad pongas esa disposición en nuestro corazón, esa actitud para honrarte por medio de nuestras ofrendas, porque también es una manera de agradecerte por todo lo que haces por nosotros.
Así que Dios bendice estas ofrendas, te las queremos dar en verdad con todo nuestro corazón, pero no solamente que sea una ofrenda tal vez física, sino que nuestra vida, como dice tu palabra, sea una ofrenda a ti, que en nuestra vida sea un sacrificio delante de ti, que sea un sacrificio agradable, Dios. Te damos muchas gracias porque sabemos que nos amas, nos demuestras tu amor día a día y Dios, no siendo más, vamos a hacer la entrega de nuestras ofrendas y bendice nuestras familias, nuestra alacena y en medio de esta situación tan difícil que nos ayudes también a ayudar a otros, Padre, a que sean bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Así que pueden pasar, todos podemos pasar. Y ustedes en sus casas, ustedes la guardan y cuando vengan la traen. O en las casas de paz, que a veces se reúnen y la recolectan. El hecho es que podamos tener como esa disposición de apartarlo, de guardarlo. Y listo, Diego, no sé, vamos a dar algún tipo de anuncios por ahora. Y ya Diego nos va a ayudar. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿En Zoom? Bajito, pero sí. Chicos, esperamos que les haya quedado bien la palabra hoy por nuestro hermano César. Entonces, muchachos, dentro de 8 días, las mismas reuniones, 9:30 y 11:30. El día miércoles, ¿es el miércoles que se hace el tabernáculo o el jueves? Está manejando el jueves. Ah, ok, entonces estén pendientes con sus líderes de casas de paz. Ellos les están anunciando los días de tabernáculo porque siempre varía entre jueves y miércoles, muchachos. Estar muy conectados en sus casas de paz y en los devocionales, que son los viernes, no recuerdo la hora, y los martes. ¿Sí? ¿Los martes? Algunos por Zoom no están escuchando. Aló. Aló. ¿Escuchan ahora sí? Sí, lo escuchamos, pero bajito. Aló, aló. Ya mejor. Pues para mí mejor, pero pues algunos no sé. Bueno, chicos, entonces estar muy pendientes en sus casas de paz también. Y en las reuniones, en los tabernáculos, como habíamos dicho. Estar pendientes. Bendiciones, gracias. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Adiós. Bye, bye. Dios les bendiga. Gracias por conectarse, chicos.